Hoy día es la 15ª y última clase. Vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo del cráneo y la cara. Para ver lo que es el desarrollo del cráneo y la cara, tenemos que ver de dónde parten. Tenemos que hablar sobre los arcos faringios, ¿no? Entonces vamos a ver el mesénquima que da la formación o el desarrollo de la cara y el cuello. Está formado por el mesénquima. El mesénquima que va a estar constituido por el mesodermo de la placa lateral y paraxial, también denominados somitómeros. La cresta neural, específicamente las células de esta cresta que migran del neuroectodermo, del prosencéfalo, mesencéfalo y del romboencéfalo. Y las células de las plácodas ectodérmicas o plácodas epifaringes. Entonces vamos a hablar qué son los arcos faringios. ¿No? Los arcos faringios van a comenzar a desarrollarse al principio de la 4ª semana de gestación, cuando las células de la cresta neural migran hacia las futuras regiones de la cabeza. El primer par de estos arcos faringios van a tener dos esbozos aparentes. Entonces, principalmente la formación de la cabeza y el cuello está dado por los arcos faringios, también denominados arcos braquiales, por las bolsas faringias, las hendiduras faringias y las membranas faringias. Tenemos acá nuestro embrión, más o menos de 4 semanas y medias de gestación, y vamos a ver lo que tenemos acá en el primer arco faringio. El primer arco faringio que va a formar la prominencia mandibular y la prominencia maxilar, ambos derivados del primer arco faringio. Tenemos el segundo surco faringio, el tercer arco faringio, estos son los segundos arcos faringios, el tercer arco faringio, el seno cervical, ¿ya? El segundo arco faringio, entonces tenemos primero, segundo y tercer arco faringio. Tenemos el primer surco, el segundo surco, y este es el seno cervical. Hacia la parte anterior tenemos el esquimoideo, la plácoda nasal, la vesícula óptica, que está circundando con lo que es la porción de la prominencia maxilar del primer arco faringio. Tenemos más abajo, acá tenemos el esbozo del corazón, el esbozo de los miembros superiores, el esbozo de los miembros inferiores, tenemos la eminencia caudal en forma de cola, y para este lado tenemos todavía las somitas, ¿no? Los somites, que son un embrión de 4 semanas. Habíamos dicho, para formar cada uno de estos que son los arcos, 1, 2, 3 arcos faringios, cuarto arco faringio. En los arcos faringios tenemos los cartílagos, tenemos su nervio y su músculo de cada uno de ellos. Tenemos el primer arco faringio y su membrana faringea. Para la parte interna tenemos las bolsas faringeas, segunda, tercera, cuarta bolsa faringea. ¿Estos qué son? Arcos faringios. Entonces no confundir entre los arcos faringios, lo que es las membranas faringeas y las bolsas faringeas. Entonces tenemos, a finales, habíamos dicho de la 4ª semana, se formaban los pares de arcos, separados por hendiduras faringeas o surcos faringios. El quinto y sexto arco faringio son rudimentarios a la 4ª semana. Se producen por la migración de las células de la cresta neural. Y el primer arco faringio, que es el arco mandibular, que tenía dos prominencias, ¿no? Habíamos visto la prominencia maxilar, que iba a formar el maxilar superior,
el hueso cigomático y la porción escamosa del temporal, y la prominencia mandibular que iba a dar la mandíbula, que es la parte inferior, ¿no? Entonces vemos acá, prosiguiendo con los componentes del primer arco faríngeo, tenemos que contiene el cartílago de Meckel, que lo vemos acá, de naranja. ¿Qué más vemos? Forma el yunque y el martillo, que son huesos del oído, ¿no? La forma maxilar superior, la mandíbula y la parte del temporal, específicamente la escama del temporal. Los músculos de la masticación, como el temporal y el macetero, y está inervado por el nervio trigémino o quinto par craneal. Tenemos acá, ¿no?, la porción maxilar y la porción mandibular, donde encontramos el cartílago de Meckel. Seguimos con el segundo arco faríngeo, llamado también arco yoideo, que forma el hueso yoideo. Origina el estribo, que es la otra parte de la cadena de los huesecillos del oído, el apófisis estiloide, el asta menor del hueso yoides. ¿Qué más forma? Los músculos digástricos con su porción anterior y posterior, y los músculos de la expresión facial. Está inervado por el nervio facial o par 7 nervio craneal. Acá vemos el cartílago de Meckel, habíamos dicho, que más formaban los músculos digástricos y el hueso yoides. Acá tenemos el hueso yoides con su asta menor y su asta mayor. Tenemos lo que se forma del tercer arco faríngeo, que es la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso yoides. Los músculos estilofaringios, y están inervados por el nervio glosofaringio o noveno par craneal. Tenemos acá la espina del hueso senoides, el ligamento, o sea, la parte de arriba. ¿Qué más tenemos? El proceso estiloides, el ligamento estiloyoideo, igual que tenemos el asta mayor del hueso yoides, y tenemos por este lado el asta menor del hueso yoides, y esto es el hueso yoides. Se ha ido la... ¿Pueden ver la imagen? Sí, doctora. Sí, profesora. Pareció que se fue. Pareció que se fue el internet. Ya. El cuarto y sexto arco faríngeo forman cartílagos como el tiroides, el cricoides y el aritenoides. Los músculos faringios, el cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, y están inervados por el décimo par craneal, o también denominado nervio vago, ¿no? Tenemos los cartílagos para aquí en la parte inferior, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué cartílago formaba? A nivel del cuello. Tiroides. Tiroides, cricoides y aritenoides, a excepción del hueso yoides, nada más, ¿no? Los músculos faringios, cricotiroideo y el elevador del velo del paladar, y van a estar inervados por el nervio vago o décimo par craneal. Entonces, así como tenemos que habíamos visto los arcos faringios, tenemos las bolsas faringias, ¿no? Son 5 pares de bolsas faringias, el quinto par rudimentario, o muchas veces no existe el quinto par, y tienen un revestimiento endodérmico.
Vamos a ver acá los arcos faringios numerados 1, 2, 3, 4 con números romanos. Tenemos las hendiduras faringias, tenemos una hendidura, la segunda hendidura, la tercera hendidura y la cuarta hendidura. Y luego teníamos lo que es las bolsas faringias, ¿no? Las bolsas faringias. ¿Cuántas bolsas faringias tenemos? Acá tenemos una bolsa faringia, segunda bolsa faringia, tercera bolsa faringia y la cuarta bolsa faringia. Son diferentes, ¿no? Las hendiduras, los arcos y las bolsas. Entonces tenemos acá ya colocado qué es lo que nos va a dar la formación de las diferentes bolsas faringias. La primera bolsa faringia, la cavidad timpánica primitiva, el conducto auditivo externo. La segunda bolsa faringia, la amígdala palatina. La tercera, que iba a dar la tercera, que nos iba a dar la glándula paratiroides, pero la glándula paratiroideas inferiores y el timo. Y la cuarta, la glándula paratiroidea, pero superior, que tenemos acá en el centro, para arriba el agujero ciego y hacia abajo el orificio laringio. Entonces tenemos la primera bolsa faringia que nos iba a dar, la trompa auditiva, la cavidad timpánica y la membrana timpánica. Así todos componentes del oído, ¿no? La segunda bolsa faringia, las amígdalas palatinas y los nódulos linfáticos. La tercera bolsa faringia, la glándula paratiroides inferior y el timo. Y la cuarta bolsa faringia, que nos iba a dar las glándulas paratiroides superiores, el cuerpo último faringio o células C parafoliculares de la tiroides. La quinta que dijimos iba a ser rudimentaria, ¿no? El desarrollo anómalo de estas estructuras del primer arco faringio produce anomalías en los ojos, en la mandíbula y el paladar. Es una falla en la migración de las células de la cresta neural al primer arco faringio. Hay dos manifestaciones, ¿no? Se producen dos manifestaciones. El síndrome de Treacher-Colley, ¿no? Que hay una hipoplasia malar, o sea, la cara, hay micropnatia, hendiduras palpebrales hacia abajo, orejas deformadas y defectos del oído interno. Y el síndrome de Pierre-Robin, que es una hipoplasia mandibular, paladar hendido, micropnatia y anomalías de los ojos y de los oídos. Como lo vemos acá, ¿no? Dijimos micropnatia, hipoplasia malar. ¿Qué más tenía el síndrome de Treacher-Colley? Orejas deformes y anomalías también estructurales internos del oído, ¿no? Ojos y oídos también. Ajá, miren los ojos y los oídos que estamos viendo acá deformes, ¿no? El síndrome de Pierre-Robin también tiene micropnatia. Mira, micropnatia es la mandíbula hacia adentro. ¿Qué más tenía? Hipoplasia Mandibular. mandibular, ¿no? Hipoplasia mandibular. ¿Qué más? Paladar hendido. Paladar hendido, exacto. Entonces son característicos del síndrome de afectación del primer arco faríngeo. Tenemos en la formación de la cara cómo se va a dar. También a finales de la cuarta semana aparecen procesos faciales, que es la migración de las células de la cresta neural principalmente. La prominencia frontonasal es única y hay dos prominencias maxilares y dos prominencias mandibulares. Tenemos acá la prominencia frontonasal, que está de celeste, como lo estamos viendo, las prominencias maxilares, que son dos, y las mandibulares, que también son dos. Todo esto mide todavía 1 milímetro en la sexta semana de gestación. Vamos a ver acá la prominencia frontonasal, que es única, las prominencias maxilares,
el estomoideo y las prominencias mandibulares, que también son dos. Ya más abajo está el bulbo o esbozo cardíaco. ¿Qué más podemos ver? Acá más grande las prominencias del primer arco faríngeo, como está compuesto por dos prominencias, ¿no? La maxilar y la mandibular. La formación de la cara, ¿cómo se da? Es una prominencia frontomedial que forma la frente y el dorso y la punta de la nariz, la parte central, ¿no? Prominencias nasales forman el tabique nasal. Las prominencias nasales laterales forman las alas de la nariz. Las prominencias maxilares van a constituir regiones superiores de la mejilla y la mayor parte del labio superior. Y las prominencias mandibulares van a originar el mentón, el labio inferior y regiones inferiores de la mejilla. Labio leporino, falla de fusión de masas mesenquematosas de prominencias nasales, mediales y maxilares. También que se puede producir el paladar hendido, que es una falla del acercamiento y unión de las masas mesenquematosas de las prolongaciones palatinas. Las prolongaciones palatinas son derecha e izquierda, que al final en el desarrollo se unen en el centro para sellar y formar el paladar blando, ¿no? Pero en este caso, en el paladar hendido, esas prolongaciones no llegan a juntarse. En ambos casos interviene una combinación de factores tanto genéticos como puede ser también ambientales. Ambientales, llámase falta de vitaminas, exposiciones a radiaciones, etc. Y vemos acá las fositas olfatorias. Habíamos hablado de las prominencias media, las prominencias nasal lateral, y las prominencias, ya viene maxilar y mandibular, ¿no? Y el primer arco faríngeo. Entonces se va a ir formando la cara, ¿no? ¿Qué tiene este bebé? ¿Cuál es su Labio diagnóstico? leporino. Unilateral, ¿no? Labio leporino unilateral o incompleto. Acá ya es bilateral, ¿no? Labio leporino bilateral. Y acá ya está el paladar hendido, ¿no? Si le hacen un examen digital, se hunde en la parte, ¿no? En la parte superior se hunde. No se han formado se ha quedado el surco palatino, no se ha sellado. En cuanto a la formación del cráneo, vamos a ver, para la formación del cráneo se van a dividir en la formación de dos partes. Uno, el neurocráneo, que protege lo que es la masa encefálica o el encéfalo, y la segunda parte, que es el viscerocráneo, que forma los huesos de la cara. El neurocráneo, la parte posterior, los huesos que protegen el encéfalo, y el viscerocráneo, los huesos que protegen la cara, que forman la cara. Entonces, el neurocráneo se va a dividir en dos partes a su vez, una porción membranosa y una porción cartilaginosa. La porción membranosa nos va a dar los huesos planos que cubren el encéfalo, y la porción cartilaginosa los huesos de la base del cráneo, esa es la parte posterior, ¿no? Como vamos a ver aquí. Entonces tenemos la parte membranosa, que se origina también de las células de la cresta neural, y el mesodermo paraxial de ambos. El mesénquima de estos tejidos sufre osificación membranosa y forman huesos planos de la cabeza a partir de unas espículas, como vemos acá, que está de color lila, a manera de clavos, ¿no? Van a ir formándose y osificándose los determinados huesos del cráneo. Están el parietal, el frontal, el occipital, se van a ir formando a partir de esas espículas que se van osificando. Se puede ver esto en un embrión de 12 semanas de gestación. Tenemos acá que van a ser originados de la cresta neural,
todo lo que está de celeste, ¿no? El hueso frontal, el esfenoides, la escama del temporal, la región mandibular, maxilar, hueso nasal, el cigomático, el hueso yoides. Del mesodermo paraxial tenemos el parietal, el temporal, la parte petrosa del temporal, el occipital y el mesodermo lateral que nos va a dar la laringe, ¿no? Los cartílagos laringeos. Entonces, en un recién nacido, el cráneo del recién nacido, van a tener los huesos separados por suturas, que es la sutura, o sea, esa separación es tejido conectivo. Tiene también orígenes de la cresta neural y del mesodermo paraxial. De la cresta neural, la sutura sagital, y del mesodermo paraxial, la sutura coronal. La sutura sagital, vamos a ver dónde está, en la parte central del cráneo, y la coronal hacia la parte anterior. También se originan las fontanelas, la fontanela anterior o frontal, que unen los huesos parietales con los frontales, y suele cerrarse alrededor de los 2 años postnatal. Y la fontanela posterior o landoidea, que es la unión de la sutura sagital y landoidea, y suele cerrarse a los 3 meses de vida postnatal. Entonces, una se cierra antes y una después, ¿no? Antes se cierra la posterior porque es más pequeña, y la fontanela anterior se cierra posteriormente. Hasta los 2 años se puede esperar que se cierren porque es una fontanela, un agujero mucho más grande, ¿no? Acá tenemos la fontanela anterior, que tiene la forma de un rombo, ¿no? Y está formada por la sutura frontal o metópica, y acá no la podemos observar porque está en la parte posterior, la fontanela posterior, ¿no? Tenemos las fontanelas anteriores laterales, llamadas esfenoidales, o las fontanelas posterolaterales, también llamadas mastoideas. Aquí sí podemos ver, estamos viendo de una vista superior, vemos la fontanela anterior, que habíamos dicho tiene forma de rombo, ¿no? Formada por la sutura Sutura metópico. metópica anterior frontal, o con las suturas coronales, ¿no? Luego tenemos la sutura sagital hacia atrás, que va a formar lo que es la fontanela posterior en forma de triángulo, y está formada por la sutura sagital y la sutura landoidea. Vemos que es mucho más pequeño, ¿no? Casi imperceptible, y esta sí es mucho más grande, la anterior. Acá podemos observar, vemos la carita. La carita. Seguimos. ¿Qué sutura es esta? ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior. Anterior, ¿no? Anterior. Está formada por las suturas La sutura metópica anterior y las suturas coronales posterior. Y laterales, mejor dicho. coronales anteriores, ¿no? Y esta es la sutura que se va hacia la parte de atrás, la sutura sagital. Este es en un feto de 22 semanas. Tenemos la fusión de varios cartílagos, se origina en la base, esa es la parte ya cartilaginosa. Una era la membranosa y la segunda parte la cartilaginosa, ¿no? La fusión de varios cartílagos originan huesos en la base del cráneo. Se inicia en la parte occipital posterior, el esfenoides, y luego el etmoides, el cartílago hipoficiario y el cuerpo del esfenoide, como tenemos acá, ¿no? Tenemos el hueso esfenoides, el hueso etmoides y la base del hueso
occipital, ¿no? Occipital. Es el condrocráneo. Teníamos el viscerocráneo y el condrocráneo, ¿no? Formado por huesos de la cara. Aportan los dos primeros arcos faringios, el primer arco faringio que es en su porción dorsal y tiene su porción ventral. El primer arco faringio en su porción dorsal, que nos va a dar origen la apófisis maxilar, que está compuesto por el maxilar, el cigomático y la parte del temporal. Y la porción ventral, que es el proceso mandibular, y va a estar formado por el cartílago de Mecker, que lo habíamos visto, los huesos yunque y martillo del oído. El segundo arco que nos iba a dar, el estribo. Entonces, vemos alteraciones en el cierre de las suturas y tenemos que se denominan la craniosinostosis. Entonces, esta craniosinostosis también iba a tener diferente presentación debido a la prematurez de las suturas que se iban a ir cerrando, ¿no? La craniosinostosis se va a presentar 1 en 2.500 de recién nacidos vivos. Una de sus formas es la escafocefálica. Es un cráneo alargado y angosto. Se debe a un cierre temprano de la sutura sagital, ¿no? Tenemos expansión frontal y expansión occipital. Es por el cierre prematuro de la sutura sagital. Por ejemplo, faraones, ¿no? Otra de las formas es la acrocefálica, que es el cráneo en torre, como vemos acá. Es un cráneo corto y alto, ¿no? Corto y alto en forma de torre. Se debe al cierre temprano de la sutura coronal. De la sutura coronal. Luego tenemos la presentación braquicefálica, que es un cráneo corto. El ancho va a superar a la parte anterolateral, ¿no? O longitudinal del cráneo. ¿A qué se debe? A un cierre temprano de las suturas coronal y landoidea, ¿no? Landoidea y coronal. Entonces es un cráneo más ancho que largo. El cierre de las suturas coronales antes del tiempo en un solo lado produce un cráneo aplanado asimétrico, ¿no? Mira, un lado es normal y el otro es aplanado, ¿no? Esta parte de acá vemos que es normal, ¿no? Igual acá. Entonces, y tenemos otra presentación que es el trígonocefalia, cráneo triangular. Miren cómo se ve. Triángulo hacia adelante, ¿no? Un cráneo triangular. Es por cierre temprano de la sutura frontal. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Las clases hasta el día de la semana pasada están subidas. Esta la voy a subir en el transcurso del día. Y la próxima semana, el lunes, en este horario, estamos tomando el examen final. Ya sus profesores de práctica deben haberles tomado, me imagino, si no ya en esta semana, lo que es para las notas de práctica del UD4. Para que podamos subir las notas cuanto antes y puedan sacar sus promedios para que vean los que pueden rendir los exámenes de recuperación. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas Sí. tardes. El examen es solamente a partir de la unidad 9 hasta el 15, ¿cierto? ¿Cómo? El examen va a ser solamente la unidad 9 hasta el 15. Sí, de la unidad 9, de la 8 hasta el 15. Y, Del 8 hasta el 15. sí, y el recuperatorio es todo el curso. Ya, gracias. Ok.
Doctora, pasa que algunos compañeros no han podido ingresar porque a uno se le fue la luz y otro estuvo ocupado lo que viene a ser en el banco. Creo que la que se le fue la luz se llamaba Lucía Díaz y la que estuvo ocupado en el banco, por lo que no puedo asistir, se llamaba Gabriela Salivana. Las diferentes ocupaciones que tenga cada uno es indiferente. Las únicas asistencias que se pueden considerar es cuando tengan certificado médico de enfermedad o por fallecimiento de algún familiar cercano. Ya, que estuvo en el banco, que estuvo comprando, que estuvo haciendo, eso no tiene ningún interés, simplemente faltó. No, doctora, disculpe, es que acá en mi casa están construyendo y entonces me fue la luz y entonces hice mi recarga y entré como después nada más, habían pasado como 10 minutos después que comenzó la clase y yo me uní a Zoom y le comuniqué por el grupo para que le podrían decir para mi asistencia. Mire, yo ya envío la asistencia, yo los pongo posteriores, pero ya les ponen como tardanza. Y los que están presentes, bueno, pero ay, creo que ya lo cerré también. No, acá está. Doctor, este examen final va a ser de las 9 hasta las 15. Igual yo a Santa Cruz. ¿Alguien más entró tarde? Yo, Sí, doctora. Ya, levante la mano y diga presente, porque tengo que verlos. Alagón. Sí. A ver, Díaz, Ballenas, Sosa. A ver. Doctora Sanita, Un ratito, déjeme terminar. disculpe, doctora. Díaz, Sosa. Sosa. Ballenas. Todo el salón ha llegado tarde. Villalobos. Villalobos presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Blanca. Castillón. Castillón. Sí, doctora, levanté mi manito porque quería preguntarle algo, doctora. Ah, ya, ok, dime. Doctora Sarita, el lunes 4 es el examen con usted. Hay examen presencial de la carrera de Morfofisiología Normal 1 y es presencial. Doctora Sarita, yo creo que no soy la única compañera, pero yo quisiera trasladarle mi preocupación, doctora, porque por los tiempos, de pronto no sé si puede ser más tardecito su hora de rendir el examen, más tardecito en la tarde de repente o en la noche, doctora, me ayudaría muchísimo si así fuera, doctora, por favor. Sí, pero es que yo no puedo cambiar porque me han dicho en la escuela que tiene que ser en el mismo horario que hacemos la teoría, tiene que ser el examen. Entonces ellos programan para ese día. Entonces eso no es de mí, ¿no? Sino que lo lógico es que si tienen un horario de teoría, en ese horario pueden todos. Profesora, nació su... Doctora, lo que dice mi delegada tiene mucha razón. Mayoría de acá, lo que estamos acá, profesora, tenemos examen presencial el día lunes 4, desde las 11 hasta las 12. Y no sé cómo haríamos para rendir el examen, profesora. Esa es la mayor preocupación ahora. Pero lleven su computadora, pues si se conectan
En la universidad nomás hasta que den el examen. Algunos no tienen computadora, profesora, ¿Cómo portátil, vas a laptop. tener clases si no tienes computadora? Yo tengo mi computadora, computadora, no tengo laptop, Ah, profesora. no tienen nada. Exacto. Bueno, yo lo único que le transmito es lo que a mí me han dicho en la escuela, ¿no? Que se van a mantener el mismo horario porque lo lógico es que todos puedan. Más bien Doctora, al turno que les está poniendo presencial que terminen a las 11:30, pues no sé, doctora, una pregunta más. ¿El examen a qué hora va a ser? en el horario de teoría. Ok. Si tenemos de 12:40 hasta 2:20, lo más que podemos empezar tarde es a la 1, ¿no? Por favor, doctora Sarita, por lo menos que sea la 1. Doctora Sarita, por favor, apóyenos en esa parte. Entonces le digo, mientras sea dentro del turno que tenemos, no hay ningún problema. Sí, doctora, a las 1 estaría bien. En todo caso, no, ya desde el celular no me va a dar el examen. Claro, puede ser que den el celular. Profesora, O el sería examen, mejor, si son 20 preguntas, cada uno un minuto son 20 minutos nada más. Máximo media hora. Entonces podemos empezar hasta 1:30 el examen. Sabiendo eso, doctora Sarita, yo le ruego, doctora Sarita, nos pueda entender, a veces la concentración, el bullicio de la Claro. calle, todo eso interfiere en el momento de dar el examen. Yo le Mm. digo, doctora, porque desde mi punto de vista, yo muy preocupada por rendir mi examen, tanto el presencial como el de usted también, doctora. Quisiera que esto, pues, si usted puede, dentro del horario de clase que se extiende hasta las 2 de la tarde, por lo menos, doctora. O sea, ese es chance para, no importa en taxi, llegar a un lugar en donde que podamos estar tranquilos rindiendo el examen. Ya, por eso les digo, lo más tarde que puede empezar puede ser 1:30, pero todos tienen que empezar a la misma hora. ¿Ya? Porque no pueden dar unos antes, otros después. A la 1:30 en todo caso quedaríamos para que inicie el examen. ¿Todos están de acuerdo? Miss, es el 4 de julio, ¿verdad? El próximo lunes. A las 2, Claro, pues. 30 y jueves, 1 viernes, 2, 3 y el 4. Vamos, ¿todos están de acuerdo en que sea a la 1:30? Sí, ya no hay más posibilidad de extenderlo, Miss. Sí. No, porque si salen a las 11 del otro, a las 12 sobra 1:30 para que se desplacen a su domicilio. Es que a veces el tráfico, doctora, porque a veces vivimos lejos. Pero tiene que ser en el horario que tenemos nosotros. doctora, el O sea, si es tráfico. hasta 2:20 ya no puede ser a las 2, pues. Vamos a terminar mucho antes. En 20 minutos no creo que den el examen. Máximo, por lo menos media hora, ¿no? Profesora, una consulta, doctora. En relación a mis compañeros que están manifestando su inquietud, ¿no? Por este examen presencial que van a tener. Ajá. ¿Cómo se llama? Ellos van a tener que dar, ¿no? Pues le van a tener que dar a algunos adaptarse a darse con celular. Pero si fuera así, en ellos no podrían usar la cámara prendida porque ya No, no se nadie puede. da examen con la cámara apagada. Pero con el celular, profesora, no se puede dar Entonces examen. tienen que llegar a un lugar donde puedan salir. Nadie va a dar examen con las cámaras apagadas. Y por más que ellos Eso, quieran, eso es un requisito de la universidad. el examen va a demorar 45 minutos, doctora. No, media hora. Media hora. Y si empezamos 10 para 12, 1:50, se supone que la clase termina 2:20, ¿no? Ayudando a los compañeros, pues, ¿no? De que puedan llegar a su tiempo, ¿no? Siempre, cuando uno sabe, cuando termina en clases, nunca se termina la hora, pues, ¿no? Siempre el profesor queda un poco más. No, pero es que ellos tienen que entender, los profesores también, que tienen práctica en su horario normal, ¿no? Entonces nosotros no podemos movernos de un horario normal por alguien que ha puesto fuera de su turno. Entonces, eso también tienen que hacerle entender al otro profesor. Entonces, que les dejen salir antes. Lo más que puedo empezar es 1:45, no más. Y se empieza y no entra nadie más.
Todos con cámaras prendidas, porque el que no tiene cámara prendida no se le va a considerar la nota. Ese es un requisito de la escuela, no es mía. Entonces yo tengo que prender la cámara y tienen que estar todos encendidos su cámara. Tengo que grabarlos. Doctora Sarita, qué Sí. bueno que usted ha señalado el tiempo que ha estimado para la duración del examen. Así también me da la oportunidad de poderle decir, doctora, sus exámenes ya lo conozco por la primera evaluación que tuve con usted. Sé que son para pensar, sé que son son estrofas que comprenden de varias líneas, no son un sí o un no como respuesta. De repente puede extender un poquito más el tiempo de durabilidad de su examen, dado Por la eso que quería complejidad de empezar ella. Por por eso favor, que quería doctora, empezar 1:30. Bueno, ya ayúdenos, empezamos. doctora Sarita. Déanos una salida, por favor, porque los otros doctores no nos dan Mire, salida. empezamos a las 2 de la tarde, ya, pero nadie entra más de las 2 de la tarde. Ni 1 minuto, ni 2 minutos. Empezamos a llamar 5 para las 2 la lista, para poder terminar antes y que puedan empezar, y bueno, les daré pues 40 minutos para que puedan terminar. Es lo único que puedo hacer más. O sea, ustedes se comprometen a entrar todos antes de las 2 de la tarde. Desde que llamo no me estén diciendo ya llegué, entré y posteriormente, porque se supone que a las 12:20 deberían estar todos, a las 12:40 todos en clase. Entonces ya para las 2 todos tienen que haber entrado, como dice su compañera, desde 10 para las 2, 5 para las 2, ¿no? Entonces llamamos lista 5 para las 2, 2 en punto, empezamos el examen. Doctor, una pregunta. Disculpe la redundancia, pero los que van a venir de la semana 9 hasta la actual 15, ¿no? ¿Cómo? Lo que va a venir en el examen es desde la semana 9 hasta ahora, ¿no? Sí, hasta ahora, sí. Ya, doctor, muchas gracias por esa información y disculpe por la redundancia. Me hice una consulta más. ¿Es de la semana 9 de teoría y práctica o solo teoría? Todo lo que hemos hecho en el curso. Pero Gracias, los Miss. ejercicios, eso de las prácticas, no. Más que todo la parte teórica de las prácticas. Si han tenido exposiciones, eso, ¿no? Pero más que todo la teoría. Gracias, Miss. Doctora, disculpe, a la GO me puso la asistencia, le había levantado mi mano hace rato. Muchas gracias. Bien, chicos, Yo también. ya se envió. No, mire, ahí dice, ven, error del sistema, ya no acepta por la hora. Entonces, por eso les digo, tienen que entrar temprano. Otros llaman antes de la hora que va a empezar la teoría. Yo estoy llamando mucho después porque más de 5 o 10 minutos que deberíamos haber empezado la teoría. Entonces, chicos, tienen que ser responsables, pues, ¿no? Excusas existen múltiples. Cuando ustedes están en su clase presencial, no hay excusas que valgan. ¿Ya? O llegan o no llegan, simple y llanamente. Y es más, se cierra la puerta y nadie más entra. Así es en todos sitios. Y siempre ha sido, ustedes tienen la suerte de que están en la parte virtual, que dicen que no puedo ingresar, que que me fui, que se me fue la luz, a todos se le va la luz, todos tienen problemas para conectarse. Acostúmbrese porque a partir del otro semestre empieza lo que es las presenciales. Y la mayoría de los profesores son así. Se empieza el curso, se empieza